Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Vidal Velázquez y vengo en representación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para comentarles más que nada sobre un caso de uso que se ha tenido con todo el equipamiento que está relacionado con MikroTik, que bueno, como Agencia Nacional de Hidrocarburos uno puede decir qué uso uno le puede dar a equipamiento de radiofrecuencia, pero realmente ha sido equipamiento muy estratégico en el despliegue del actual proyecto del sistema BESISA, que bueno, todo el mundo acá en Bolivia ya lo conoce. Entonces, esta tecnología ha logrado implementar y apoyar a uno de los componentes principales que tiene este sistema, que es el tema de la conectividad, ¿no? Para este tema se ha hecho la implementación de radioenlaces a nivel nacional, como ustedes lo han podido ver en la presentación y en la planificación de la agenda, que es de lo que vamos a hablar ahora específicamente. Y tenemos la siguiente agenda, donde tenemos la introducción del proyecto BESISA, objetivos de la implementación de radioenlaces del proyecto BESISA en zonas rojas específicamente, y lo que son las redes de radioenlaces implementadas por la empresa NH con la tecnología de MikroTik, ¿no? Y los resultados alcanzados a la fecha. Bueno, como introducción tendríamos que ver qué es específicamente el sistema BESISA. El sistema BESISA tiene como normativa legal a lo que es la ley número 264 de seguridad ciudadana, que apoya principalmente a la supervisión y a la fiscalización de la distribución y comercialización de volúmenes de líquidos, principalmente de combustibles a nivel nacional en todas las estaciones de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Se ha logrado desde la gestión 2012 realizar la implementación de equipamiento de antenas RFIT en todas las estaciones de servicio, que actualmente son 530 estaciones, y se ha llegado a cubrir más de 1 millón de vehículos implementando etiquetas o tarjetas RFIT en todos los parabrisas de todos los vehículos. Entonces, esta etiqueta tiene un identificador único que nos permite identificar individualmente a cada vehículo cuál es su consumo, en qué momento consume, en qué estación de servicio ha consumido, tener su flujo su historial de consumo. Realmente algo una información que no tenemos, y como actualmente ustedes saben, todos los combustibles son subvencionados. Entonces, de alguna manera, esta información nos permite a nosotros llegar a determinar si existe contrabando, si existen actividades ilegales como minería ilegal, tala de árboles, explotación ilegal de maderas, narcotráfico. Incluso nos ha permitido en los últimos años identificar vehículos robados, por ejemplo, ha habido un caso muy peculiar de un periodista que lo asesinaron en Tarija, y que gracias al sistema se logró identificar y capturar al vehículo en Cochabamba, ¿no? También el caso de esta periodista Anaí Hualco, si no me equivoco, se pudo determinar de que el vehículo cargó gasolina en una de las estaciones de Villa Fátima, y por ende se determinó que el vehículo fue hacia los Yungas, donde ahí ya se pudo encontrar al cuerpo también del asesino, ¿no? Entonces, el tema de robos de vehículos, actualmente nosotros recibimos por lo menos a la semana más de 20 solicitudes de información de dónde se han cargado vehículos. También nos ayuda a determinar cuando un vehículo ya está a nombre de otra persona, y yo estoy utilizándolo al vehículo como poseedor. Nos ayuda a identificar dónde está cargando el vehículo para poder normalizar o regularizar incluso sus trámites. Entonces, muchos de los beneficios, aparte del control de volúmenes, aparte del control de ubicaciones, historial de consumo, tienen muchos beneficios asociados en el sistema. Pero como les digo, uno de los componentes principales es el RFID, el segundo componente es el middleware, que es el que permite la captura de la información de la antena RFID y el TAC, y el último componente, que es la conectividad, que es lo que nos manda la información. Recuperamos esta información hasta nuestro centro de procesamiento de datos, donde a través de una base de datos se almacena la información, se rescata, se la procesa, se la analiza, y se genera también incluso inteligencia de negocios, que nos permite generar un adecuado abastecimiento a nivel nacional. Ya.
Ahora, ¿cuál ha sido el beneficio de tener la implementación de estos radioenlaces a nivel nacional? Garantizar la disponibilidad de enlaces entre el centro de procesamiento de datos y las estaciones de servicio, ¿no? Donde los proveedores de servicio actuales no nos pueden permitir, no nos dan no nos garantizan la estabilidad del canal. Inicialmente se ha puesto enlaces 4G en casi todas las estaciones de servicio, pero realmente las características, la señal no nos ha permitido capturar la información de manera adecuada. Constantemente había caídas de red, incluso había caídas de red de 4G a nivel nacional, que hacían caer a todo el sistema. ¿Y qué nos generaba a nosotros? Que el consumidor no pueda cargar combustible. Entonces generaba colas, generaba molestia en la población en general. Actualmente ya hemos logrado solucionar este tema. Ahora, uno de los principales puntos de estos radioenlaces es la implementación en zonas rojas. ¿A qué se va cuál es nuestra definición de zona roja? Son zonas donde existe narcotráfico, trata de personas, y todo el combustible se destina, se podría decir, a actividades ilícitas, ¿no? Ahora, para la implementación de los radioenlaces a nivel nacional se han implementado estos 5 tipos de equipos, ¿no? El DynaD5, antena MANT 30, antena MANT 19S, Basebox 5, Netbox 5, el SXT 5AC y el Sextant, que dependiendo de la distribución de las estaciones de servicio, que ha sido uno de los principales factores para realizar nuestros diseños de red, se han ido escogiendo estos equipos. Como existen lugares, por ejemplo, Cobija, donde solamente hay 4 estaciones de servicio y la ciudad no tiene más de 2 kilómetros de diámetros, por decir, entonces no necesitábamos equipamiento con demasiada potencia, ¿no? Pero realmente el control que hemos podido implementar gracias a esta tecnología, nos ha podido permitir, en el caso del departamento de Cobija, generar un adecuado abastecimiento allá, porque como ustedes saben, allá existe un racionamiento debido a que, como es frontera, entonces consumen el combustible, lo van acopiando y lo van revendiendo al exterior, o sea, principalmente con Brasil, donde, bueno, es un negocio ya incluso familiar, se podría decir, en Cobija, ¿no? Entonces, esta tecnología nos permite evaluar qué personas cargan, con qué periodicidad, cuánto de combustible, entonces nos ha podido generar sistemas adicionales de control para garantizar el abastecimiento en esa ciudad. Bueno, también se han implementado, como les decía, estos equipos de radioenlaces en zonas rojas, en zonas alejadas, tal el caso de Yacuiba, donde tenemos ahí 6 estaciones de servicio. Las 6 estaciones de servicio se han enlazado por diferentes tecnologías de radioenlaces, de ahí todas han convergido a nuestra oficina distrital de Cobija y de ahí por una VPN hasta La Paz, permitiéndonos incluso ahorrar costos de comunicación, porque Entel no te puede poner una VPN en cada estación de servicio, lamentablemente, ¿no? Entonces, pero hemos tenido la principal dificultad de que hemos tenido que pasar por ¿cómo se puede decir?, árboles que son demasiado altos, ¿no? Por ejemplo, de más de 20 metros de altura. Entonces, en la implementación se ha tenido que hacer varios malabares para que pueda realmente funcionar, ¿no? En el departamento de Tarija también se han implementado redes en las ciudades de Bermejo y la ciudad de Villamontes, donde estas ciudades, las distancias igual entre las estaciones de servicio realmente eran muy cortas, ¿no? 1 kilómetro, kilómetro y medio kilómetro, pero realmente nos han favorecido mucho, ¿no? Para el caso del departamento de Beni, se ha logrado implementar un radioenlace entre Yucumo y la localidad de San Borja, de tal manera de poder integrar todas las estaciones que están en Yucumo y San Borja, generándolo como si fuera una sola red local, y de esa red local a través de un solo enlace y a saltar hasta La Paz y tener una buena calidad del enlace y un buen ancho de banda. También dentro del departamento de Beni hemos implementado los radioenlaces en la ciudad de Riberalta. Como ustedes saben, Riberalta es una ciudad que se podría decir que ahora es más grande que Trinidad. De igual manera, los principales factores que hemos tenido que lidiar ha sido la altura de los árboles,
pero en todos los proyectos también se ha realizado la implementación de torres de telecomunicaciones. Ahí hemos tenido la ventaja de que las estaciones de servicio tenían gran espacio, entonces podíamos realmente implementar torres de 30 metros, 50 metros, dependiendo de la dificultad y la altura necesaria. Para el departamento de Santa Cruz, hemos puesto en radioenlaces en Puerto Quijarro, en Camiri, que son zonas, en el caso de Puerto Quijarro, una ciudad fronteriza, donde el control realmente es importante por el tema de contrabando y la subvención de combustibles. En el tema de Camiri, por el tema de explotación de minería, entonces ahí ha sido necesario, ¿no? En cada uno de estos puntos se ha convergido en un solo nodo y de este nodo se ha realizado el envío de la información hasta la ciudad de La Paz a través de un enlace VPN, tanto del proveedor en este caso hemos usado un proveedor de radiofrecuencia que para Camiri manda la señal hasta el departamento de Sucre, ¿no? En el Puerto Quijarro se ha utilizado Entel. Y finalmente en Santa Cruz también se ha implementado en la zona de Yapacaní. Yapacaní actualmente también es una zona donde existe mucho narcotráfico, entonces se ha tenido que reforzar toda esta zona para tener un control mucho más a detalle, indicando de qué personas igual están haciendo el acopio de combustible, tratar de detectar incluso el tema de narcotráfico. Constantemente nosotros vamos mandando reportes a la policía para que ellos a través de esto generen sus operativos, incautan combustible, etcétera, ¿no? Ahora, una de las principales redes que se ha logrado implementar y la más grande es la red de radioenlaces en Cochabamba, en el Chapare. Esta red realmente ha sido sumamente beneficiosa, sumamente también complicada de implementar. Se han realizado la instalación de radioenlaces tanto en el Sillar, en el Cerro Juno, Cuturipa, de tal manera de poder llegar a más de 13 estaciones solamente en todo el Chapar. Es decir, todas las estaciones que están en la carretera del Chapare tienen un control del BESISA, pero pormenorizado. En este caso, hemos logrado implementar también, bueno, para nosotros un enlaces récord, se podría decir, de 93 kilómetros y 127 kilómetros de distancia, con un ancho de banda de más de 5 megabytes, ¿no? Donde realmente la tecnología de MikroTik ha funcionado hasta el momento sin problemas, y actualmente ya estamos operando con esta tecnología. También hemos realizado la implementación de respaldo eléctrico con celdas fotovoltaicas, tenemos ahí grupo de baterías, tenemos celdas fotovoltaicas, o sea, ha sido una implementación bien grande, bien amplia, pero a la fecha no hemos tenido casi ningún problema más que la quema de algún equipo por alguna descarga atmosférica, pero bueno, incluso el precio que tienen los equipos de MikroTik, o sea, nos permiten tener equipamiento de backup, de respaldo, de tal manera que podamos realizar el cambio y tener activa la red sin ningún problema. Y finalmente, como les comentaba, la red de Pando. En la red de Pando solamente existen 4 estaciones de servicio y el aspecto del desabastecimiento en esta ciudad debido a la distancia que realmente hay que recorrer para hacer que llegue el combustible a esta ciudad es muy complicado. Y por el tema de ser ciudad fronteriza no existía un control adecuado. Antes existía un control manual. Luego de que se ha implementado el tema de radioenlaces, el control ahora es automático. Antes se tenían se tenían militares en cada estación de servicio para evitar cualquier inconveniente con la población. En cambio ahora ya el sistema ha desplazado todo esto, ¿no? Bueno, en base a estas implementaciones se ha logrado alcanzar los siguientes objetivos, ¿no? Disponibilidad del funcionamiento de los enlaces, principalmente en estas zonas, donde estas zonas, cuando caía la red Entel, Access, Tigo, etcétera, realmente era un descontrol terrible por el desabastecimiento en algunos casos, porque no podían cargar el combustible, ¿no? Y actualmente, bueno, ya tenemos un control a detalle de estas zonas. También hemos podido implementar servicios adicionales, como por ejemplo, ahorita tenemos el tema de videovigilancia,
tenemos el tema de control de gota en estas estaciones también, donde como ustedes saben, por ejemplo, para videovigilancia necesitamos más de 5 megabytes por el tema de video. En cada estación de servicio tenemos 3 cámaras de videovigilancia instaladas, donde se han implementado estas zonas, estos radioenlaces. Se tienen oficinas de la NH y existen centros de monitoreo que constantemente están viendo si no existe una carga ilegal, se podría decir, de combustible, tanto en bidones, en botellas PET, etcétera, ¿no? Entonces, con esto realmente nos ayuda a generar un mayor control. Asimismo, también nos ha permitido todas estas redes tener soporte remoto en las estaciones de servicio. Cuando las estaciones de servicio, el servidor falla, el servidor se les llena el disco duro, etcétera, remotamente podemos ingresar a través de la misma red de radioenlaces, realizar el ajuste y salir y que se pueda continuar con la venta de combustibles, ¿no? Actualmente tenemos 53 estaciones de servicio, es decir, casi el 10% de la red de estaciones de servicio supervisadas por la NH con radioenlaces propios, distribuidas en 6 departamentos, ¿no? 4 en Pando, 15 en Santa Cruz, 12 en Tarija, 10 en Beni, 12 en Cochabamba, que hacen un total de 53. Bueno, gracias a esta tecnología es que tenemos que los equipos de MikroTik son de fácil manejo, tienen un alto costo-beneficio, como les decía, o sea, podemos tener, actualmente tenemos equipos en respaldo en la oficina, esperando a cualquier inconveniente, lo que no se da con otras marcas. Y obviamente también el tema de monitoreo lo tenemos ahorita súper bien implementado. Acá tenemos algunas de las fotos de las instalaciones. Como les decía, podemos realizar la instalación en la misma estación de servicio, como tienen por lo general espacios amplios. Entonces no ha habido ningún inconveniente con esto. Y todas estas torres también son de propiedad de la NH. ¿No? Y con eso concluiría. Como les digo, es más un caso de éxito, de uso. Gracias. Gracias. No sé si tienen alguna consulta. ¿Qué tal? Muchas felicidades por el emprendimiento, es un proyecto muy interesante. Tengo un par de consultas. ¿Cómo están lidiando con el tema de la interferencia que hay en algunos lugares? ¿Cómo han podido resolver eso a grandes rasgos? Y segundo, tengo entendido que en el oriente hay mucho problema con el tema de climático y con el tema de bichos. No sé si han podido ver ese tema. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Principalmente con el tema del ancho de banda, que está muy relacionado obviamente con la interferencia, manejamos todo el manejo de canales, ¿no? No hay de otra que ir constantemente monitoreando, viendo de que el ancho de banda no vaya bajando, no vaya subiendo. Entonces se hace por lo menos una vez a la semana el monitoreo de esto y se va generando el cambio de canal en muchos casos, ¿no? Y aparte obviamente tenemos que estar con la ATT para que ellos de alguna manera nos ayuden, ¿no? Para que se pueda garantizar la estabilidad y funcionalidad del ancho de banda. Ahora el tema de la humedad, el tema del clima, se puede decir, en Chapare, principalmente donde se instalan los nodos, que generalmente es en el Cerro Juno, el Cerro del Sillar, son lugares bien hostiles, se podría decir, ¿no? La misma llegada al cerro es terrible. Entonces, hay que lidiar desde el comienzo del horario de trabajo en el lugar. Hemos tenido varias veces la quema de equipos. Entonces, como les digo, gracias a Dios, el costo-beneficio del equipamiento es alto, entonces podemos tener varios equipos de repuesto, que no nos ha quedado de otra que también reforzar el tema de tierra, reforzar el tema de la parte eléctrica. Esos son aspectos fundamentales que más bien, gracias al alto costo-beneficio, nos permite invertir más bien en eso, ¿no? Tratamos de invertir más en temas de respaldo fotovoltaico, baterías, aterramiento, un buen rack, etcétera, ¿no? Ahora el tema del equipamiento tiene buena protección, entonces no hemos tenido mucho inconveniente, digamos, con bichos o la fauna, digamos, del lugar, no ha habido mucho problema. Vi en una zona que tenían problemas con los árboles. ¿Cómo solucionaron ese tema? Bueno, en el caso de los árboles,
principalmente que hubo en Tarija, resulta que no se lograba realizar el enlace, porque más bien que las estaciones de servicio, se podría decir, están solamente en la carretera, están al lado de la carretera. Entonces justamente había como un muro de árboles, y al medio de los árboles existía un hueco por justamente la carretera. Entonces hemos tenido que mover la antena, la torre, lo más a la derecha, y pasó la señal, ¿no? Pero y obviamente hacer el tema de poner más altura, lo más alto que hemos tratado de poner la torre. En ese caso, si no me equivoco, teníamos 30 metros destinados a esa estación de servicio, se tenía que aumentar a 50 metros directamente, ¿no? Y con eso. Trabajaban. ¿En qué frecuencia? ¿Cómo? ¿En qué frecuencia? ¿5? La 5.4. ¿No han probado, vi por ahí otra solución de árboles en la frecuencia 2.4? No, lo que pasa es que también por el aspecto, se podría decir, de las contrataciones que tenemos como Estado, tenemos que ya definir de entrada las frecuencias, las características del equipo que se tiene que adquirir. O sea, es bien complicado en ese momento realizar el cambio a otra tecnología, a otra frecuencia, se podría decir. Entonces tuvimos nomás que ver la mejor manera de solucionar ese momento el problema, ¿no? Y en este caso pues lo más óptimo hubiera sido utilizar 2.4 GHz, pero con 5.4 logramos funcionar, aumentando la altura, moviendo la torre, ¿no? Y justo pasaba por esa puerta, digamos, de árboles, ¿no? Okay. Gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Sí? ¿Cómo está? Buen día. Quería hacer una consulta sobre el tema de las frecuencias que están usando. ¿Cómo manejan el tema regulatorio? Porque la banda de 5 GHz no es libre en todo, por lo menos en la banda de 5.4 no es libre, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes cuentan con licencia? ¿Cómo ustedes tratan con la ATT, si, o sea, el tema de interferencias, etcétera? Sí, bueno, en el aspecto de la banda supuestamente es libre, pero hemos estado con la ATT porque nos están brindando el apoyo para que no exista la interferencia y que esto pueda funcionar de una manera adecuada. Entonces podría decir de que existe también dentro de la norma un aspecto de que tú puedas manejar de que tú puedas tener una licencia cuando el objetivo del uso de la frecuencia del servicio es por seguridad nacional. Entonces nos hemos apoyado en ese aspecto para que para que la ATT nos pueda coadyuvar. Gracias. Sí. Hola, gracias. Me interesaría saber qué tropo han logrado en esos enlaces de 93 y 127 kilómetros para ver si realmente los equipos MikroTik funcionan como deberían funcionar. Digo, es que están pasando 2 megas, 5 megas, o lo que ustedes necesitan. Bueno, en esos dos enlaces hemos logrado establecer un récord, digamos, también en el ancho de banda de hasta 5 megabytes, ¿no?, de transferencia. O sea, pero por las condiciones climáticas también varía. O sea, pero lo mínimo a lo que llega es 1 mega. 1 mega a 5 megas. Gracias. Buenas tardes. Escuché que tienen en la repetidora Juno y el Sillar en Cochabamba. Entonces quería saber qué tipo de protección cuentan contra las descargas eléctricas y qué tipo cómo generan la energía en esos lugares, porque es medio complicado abastecernos con la red 220, ¿no?, que cuenta el… Bueno, en el Cerro Juno existe un tendido eléctrico, entonces nos estamos apoyando en ese tendido. En el Cerro del Sillar existe un respaldo fotovoltaico, ¿no?, y el respaldo de aterramiento se ha instalado una malla en el cerro, ¿no? O sea, no hay de otra, que evidentemente es un terreno no sé, con mucha piedra, complicado de realizar las instalaciones, pero se ha logrado realizar. Directamente nos tiene que poner una malla eléctrica, hacer el tratamiento con bentonita, etcétera, y hasta la fecha no tenemos problemas. Gracias. Gracias.